Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos ustedes. Hoy vamos a continuar con el teórico del tronco del encéfalo y hoy nos vamos a ocupar de la configuración interna. En el teórico anterior hablamos de la configuración externa del tronco del encéfalo, hablamos también de los órganos que lo constituyen, del origen aparente de los pares craneales, que ya los habíamos mencionado cuando estudiamos los pares craneales y ahora los vimos con más detalle y lo comprendimos mejor. Y hoy vamos a ocuparnos de la parte interna de todo esto. Hablar de configuración interna del tronco del encéfalo, de la misma manera que lo hicimos en la médula, es hablar de cómo se dispone la sustancia gris, cómo se dispone la sustancia blanca, qué pasa con las cavidades. No se olviden que el sistema nervioso central es un tubo hueco que se imagina a partir del ectodermo y sigue siendo hueco. Lo que pasa es que en la médula espinal ese conducto ependimario no circulaba líquido cefalorraquídeo, estaba obliterado. En los derivados de las vesículas cerebrales sí circula líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Eso va a ser objeto de teóricos posteriores. Hoy nos vamos a centrar principalmente en los orígenes reales de los pares craneales. ¿Y qué es eso? Son los distintos núcleos de sustancia gris que hay en el tronco del encéfalo, donde hay neuronas que salen, que son las neuronas eferentes por los pares craneales, motoras, y neuronas eferentes que llegan desde afuera, desde la periferia, al sistema nervioso central y hacen sinapsis con otras neuronas. Esos núcleos grises, algunos derivaban de la misma sustancia gris de la médula, algo que ya habíamos alcanzado a mencionar para adelantar un poquito en el teórico anterior y hoy lo vamos a ver con más detalle. Pero antes de avanzar con esto, vamos a hacer un pequeño repaso de la clasificación de los pares craneales, algo que ya habíamos visto y volvemos a repasar ahora. Hay tres tipos de pares craneales. Algunos que son sensoriales, otros que son exclusivamente motores y otros que son mixtos. Los que son exclusivamente sensoriales son tres: el nervio olfatorio, el nervio óptico y el nervio estatoacústico. Estos nervios son exclusivamente sensoriales. Antes hacíamos una disquisición entre lo que es sensorial y sensitivo. Hoy en la nomenclatura internacional son todos los nervios aferentes que llevan algún tipo de información de la periferia del sistema nervioso central sensoriales. Antes le decíamos sensoriales a estos que están vinculados con los sentidos y sensitivos a los nervios que daban, por ejemplo, la sensibilidad de la mano, de la cara, de lo que sea. Hoy en día se le dice a todos sensoriales, pero está muy impuesto el término nervio sensitivo, ¿sí? Es más o menos lo mismo. En la nomenclatura internacional solo figura sensorial, y si se fijan en libros de habla inglesa, también en inglés la única expresión que se usa es sensorial nerves, no se usa sensitive nerves, por un lado porque sensitivo en inglés tiene otro significado, quiere decir sensible. Nosotros no decimos nervio sensible, pero sí hablamos, paradójicamente, de la sensibilidad de la mano, de la sensibilidad de la cara. Entonces, para evitar todos esos líos que se arman con la terminología, la nomenclatura internacional nos ayuda mucho porque son todos sensoriales. Vamos a ver después, cuando nos ocupemos de las vías nerviosas, que estos dos en realidad no son verdaderos nervios en el mismo sentido en que lo son todos los demás, y que los verdaderos nervios es el pedacito de la neurona bipolar que hay en este caso en la mucosa pituitaria amarilla y en este caso en la retina. Estos son casos especiales. Este sí lo podemos considerar como un auténtico nervio exclusivamente sensorial. Otros nervios que son exclusivamente motores. ¿Cuáles son? El tercer par, motor ocular común, el cuarto par, patético, el sexto par, motor ocular externo,
y el hipogloso. ¿Qué son estos? Los nervios que inervan los músculos de origen somítico. En cabeza y cuello tenemos músculos de origen somítico y músculos de origen branquial. Estos son los músculos de origen somítico, los oculomotores y los músculos de la lengua. Los músculos masticatorios, que derivan del primer arco, los músculos de la mímica, del segundo, los músculos asociados a la faringe y de la laringe, son todos músculos de origen branquial y están inervados por otros nervios que son nervios mixtos. Son el quinto, que es el nervio del primer arco, el 7, o facial, que es el nervio del segundo arco, el glosofaringeo, que es el nervio del tercer arco, y el vago o neumogástrico, que es el nervio del cuarto y sexto arco. Estos son nervios mixtos que también podemos decir que son los nervios que inervan las estructuras branquiales, y estos somíticos. Esta sería una clasificación de los pares craneales, y acá tenemos los 12 pares craneales. 4 y 4, 8, no, me falta uno. ¿Qué pasa acá? Falta el espinal. El espinal es un caso especial, pero si yo tuviese que ponerlo en alguna de estas tres categorías, lo pondría acá, porque es un nervio motor, claramente. ¿Qué inerva el espinal? El esternocleidomastoideo y el trapecio. ¿Se acuerdan? Y de hecho, esos dos músculos son de origen somítico también. Entonces, perfectamente podría ponerlo acá. Pero ya van a ver que después del espinal vamos a hacer algunas consideraciones porque es un caso especial. Ya vamos a ver que el espinal está formado por una raíz vulvar y por una raíz espinal que tienen un significado completamente diferente. Bueno, estos nervios van a tener un origen aparente, que ya hemos hablado en el teórico pasado, y un origen real del cual nos vamos a ocupar en este teórico. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en el teórico anterior de cuál era el límite entre la médula y el bulbo? Ese límite era la decusación de las pirámides, que más o menos corresponde a un plano que pasa rasante al borde superior del atlas. Esto es arbitrario y puede variar, pero que la decusación de las pirámides se considera exactamente donde termina la médula y empieza el bulbo. ¿Y qué era eso de la decusación de las pirámides? Habíamos hecho un esquema Esto sería la médula. Imagínense que estamos justo abajo de la transición médula-bulbo. En el bulbo, los haces piramidales, que son los que forman esa decusación, ¿dónde estaban? ¿Se acuerdan la cara anterior del bulbo? Ahí tenían esas dos prominencias que eran las pirámides. Estaban acá. Y en ese límite médula-bulbo, esos haces piramidales hacen esto. Se cruzan. Esa es la decusación de las pirámides. Y cuando se cruzan, ese surco que hay separando las dos pirámides vulvares se borra. Disminuye la profundidad porque se están cruzando acá. En realidad no se cruzan todas, se cruzan aproximadamente el 75% de las fibras. Entonces, esas fibras que se cruzan van a disponerse acá formando en la médula el haz piramidal cruzado. Y las que no se cruzan quedan acá formando el haz piramidal directo. Por eso ahí se acuerdan fácilmente cuál es el directo y cuál es el cruzado. El directo está acá, en el cordón anterior de la médula, el cruzado en el cordón lateral.
Esto ocurre en el límite médula-bulbo. Fíjense que el resultado de esta decusación de las pirámides es que se parte al medio el asta anterior de la médula. Y un chiquitito más arriba hay otra decusación. Acá teníamos los haces de Gol y de Burdach, separados inclusive por un surquito, ¿sí? Por dentro está el de Gol, yo me acuerdo, Gol, grácil, y por fuera el de Burdach o cuneiforme, así es como se llama en la nomenclatura internacional, pero está muy impuesto esto de Gol y Burdach, así que tienen que saber los dos. Estos haces transportan la sensibilidad profunda consciente o propioceptiva consciente y la sensibilidad táctil epicrítica. ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho que en la raíz posterior del nervio raquídeo estaba formada por una neurona pseudounipolar del ganglio de la raíz dorsal que tenía una prolongación que viene de acá afuera y levanta distintos estímulos, por ejemplo de la piel, por ejemplo estímulos propioceptivos de los músculos, de las articulaciones, de los huesos, estímulos interoceptivos de las vísceras, pero vamos a ocuparnos de los estímulos propioceptivos, que son los que vienen de los huesos, músculos y articulaciones. Algunos son conscientes, otros son inconscientes. Estas vías transportan la sensibilidad profunda consciente o propioceptiva consciente. Y cualquier otra vía de las que habíamos mencionado, yo les dije que acá hay una prolongación que viene, por ejemplo, de la piel, el impulso corre así, y esto termina acá haciendo sinapsis con otra neurona en el asta posterior de la médula. Bueno, en el caso de estas vías, no sucede eso. Estas prolongaciones axónicas, sin hacer sinapsis, llegan a estos haces de Gol y de Burdach y ascienden hasta el bulbo. Ahora vamos a ver dónde, ¿sí? Esto solo pasa con estas vías. Y ya podemos ir adelantando que el haz de Gol o grácil lleva la sensibilidad propioceptiva consciente de los miembros inferiores y del tronco, y el de Burdach de los miembros superiores y del cuello, más o menos. Bien. Vamos a borrar esto, si no el dibujo se hace inentendible. Dijimos que esas neuronas tenían una prolongación axónica que, sin hacer sinapsis acá, se incorpora al cordón posterior de la médula y suben. ¿Y hasta dónde llegan? Todas las vías sensitivas que suben van al tálamo, después de hacer alguna sinapsis acá. Estas, como no hacen la sinapsis en el asta posterior, suben directamente. Cuando llegan a una zona que está aproximadamente en la parte inferior del bulbo, por arriba de la decusación de las pirámides, por supuesto, si no, no sería bulbo, llegan a los núcleos de Gol y de Burdach, que son núcleos de sustancia gris que tenemos en la parte inferior del bulbo, y ahí hacen una sinapsis. Y de esa sinapsis parte la segunda neurona de la vía propioceptiva consciente, que hace esto. Se dirigen hacia afuera y hacia adelante, después hacia adelante y hacia adentro, y acá forman lo que se llama la cinta de Rayleigh media.
o lemnisco medio, que es un haz que corre hacia arriba, hacia el tálamo. Vamos a ver que todas las vías ascendentes sensitivas pasan por el tálamo. Hay una sola vía que vamos a considerar en teóricos posteriores porque no pasa por el tronco del encéfalo, que es la vía olfatoria. Todas las demás vías sensitivas pasan por el tálamo. Esta cinta de Reid media o lemnisco medio asciende y llega hasta el tálamo, pero lo interesante acá es que en este recorrido que hace contribuye a la fragmentación de la sustancia gris de la médula. Fíjense que acá corta la cabeza del asta posterior. Entonces, toda esta estructura de sustancia gris con forma de mariposa o de H, en el bulbo la voy a tener separada, porque después de la decusación de las pirámides y de esta que es la decusación de los lemniscos, no se vuelven a reunir toda la sustancia gris así, queda separada. Y esas columnas grises que voy a tener en el tronco del encéfalo forman los núcleos de estos pares craneales. Ahora vamos a verlo con más detalle. Entonces vamos a representar ahora un esquema del tronco del encéfalo. Vamos a hacerlo en una vista posterior y vamos a ir dibujando estas columnas como se ven. Así que vamos a empezar haciendo el bulbo. Esto sería el bulbo, acá estarían los pedúnculos cerebelosos. Esto sería el cuarto ventrículo con el surco medio o del tallo del calamus scriptorius. Estas estructuras también las habíamos visto, el ala blanca interna, la eminencia teres, el ala blanca externa. Y vamos a hacer nada más que esto. Todas estas columnas suben y yo las podría representar acá. Entonces vamos a hacer con rojo las motoras y con azul las sensitivas o sensoriales. Entonces, esto que está acá, lo voy a ver acá formando una columna, que es esto. Que se llama columna somítica motriz. ¿Por qué somítica motriz? Porque acá van a estar las motoneuronas que inervan los músculos de origen somítico. Estos nervios van a ser exclusivamente motores, habíamos dicho. Y son el hipogloso, el motor ocular externo, el patético y el motor ocular común. Esta columna somítica motriz, fíjense que yo digo columna porque esto sigue, pero no es continuo, ¿sí? Pero representa una columna que inervan músculos que tienen el mismo origen. Por eso se llama somítica motriz. También la van a ver como eferente somática general. Eferente porque ya explicamos lo que es eferente. Y somática general, ¿por qué? Porque esto yo lo puedo homologar con los nervios raquídeos, que inervan músculos de origen somítico. Esto también inervan músculos de origen somítico, ¿sí? Entonces, columna somítica motriz o eferente somática general. Esto corresponde al ala blanca interna. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que era el núcleo del hipogloso? Bueno, acá lo tienen. Este es el núcleo del hipogloso, este es el núcleo del motor ocular externo, este es el núcleo del patético y del motor ocular común. Estos dos están en el mesencéfalo
Este está en la protuberancia y este está en el bulbo. Y eso estaría acá. Somítica motriz. Esto que está acá es la columna branquial motriz. Y la columna branquial motriz se llama branquial motriz porque inerva los músculos de origen branquial. En estos núcleos están las motoneuronas que van a constituir el componente motor de los nervios branquiales, que eran nervios mixtos: trigémino, facial, glosofaríngeo, neumogástrico. Esos nervios eran mixtos. El componente motor es esta columna branquial motriz, que también se llama eferente visceral especial. ¿Por qué eferente visceral especial? Eferente ya dijimos lo que era. Visceral especial porque inerva las vísceras vinculadas con los arcos branquiales, la faringe y la laringe. Entonces, acá tenemos esto que se llama núcleo ambiguo. Y ese núcleo ambiguo es el núcleo motor donde están las motoneuronas que se van a conducir por los pares craneales 9, 10 y 11. Más arriba, ¿qué tengo? El núcleo del facial. Más arriba, ¿qué tengo? El núcleo del trigémino. Y ahí se acabó. Esa es toda la columna branquial motriz o eferente visceral especial. ¿Qué sigue? Sigue la columna visceromotriz o eferente visceral general. ¿Por qué eferente visceral general? Porque esta columna inerva las vísceras de todos lados. La especial son las que son especiales de cabeza y cuello. La general de todo el cuerpo. Y estos núcleos representan los orígenes reales de los pares craneales que llevan fibras parasimpáticas. En estos núcleos, vamos a ver cuando veamos algo de sistema nervioso autónomo, que acá están las neuronas parasimpáticas preganglionares que viajan con muchos de los pares craneales. Entonces, ¿cuáles son? Acá tenemos el núcleo, esto vamos a hacerlo con línea de puntos. Este núcleo es el núcleo cardioneumoentérico. Acá arriba tenemos el núcleo salival inferior. Acá tenemos el núcleo salival superior y lácrimo muconasal. Ojo, este es lácrimo muconasal, no es como el conducto que es lácrimo nasal. Este es lácrimo muconasal, ya vamos a ver por qué. Y acá arriba, asociado al núcleo del tercer par craneal, tenemos el núcleo pupilar, que también tiene nombre propio, que es muy usado, que es el núcleo de Edinger-Westphal, y que la nomenclatura internacional no utiliza nombres propios, entonces le podemos llamar núcleo pupilar, pero lo van a escuchar mucho, núcleo de Edinger-Westphal. Bueno, vamos a hacerlo también del otro lado. Cardioneumoentérico, salival inferior, salival superior, lácrimo muconasal. Bien. Estos son todos los núcleos motores. Acá tenemos la columna branquial motriz, somítica motriz, y acá podemos representar la visceromotriz. Ahora vamos a los que derivan de acá, los sensitivos o sensoriales. Esto lo vamos a hacer en azul. Entonces, acá al lado de la visceromotriz vamos a hacer la viscerosensitiva, que se llama también núcleo dorsal del vago. Estos son fibras que van con el vago y con el glosofaringio, y se llaman núcleo dorsal sensitivo del vago y redondo en el del glosofaringio. Estos núcleos no son tan definidos desde el punto de vista anatómico, pero lo van a ver también así. Estos representan la columna viscerosensitiva, que también se llama aferente visceral
general. ¿Por qué aferente visceral general? Porque llevan aferencias al sistema nervioso central de todas las vísceras de todo el cuerpo, del corazón, de los vasos sanguíneos, del pulmón. Son aferencias de todos lados. Entonces dijimos que esto corresponde a la columna aferente visceral general, que la podemos hacer acá. También tenemos una columna aferente visceral especial, que se llama núcleo del fascículo solitario, y que acá van a llegar las sensaciones gustativas de la lengua a través de los 3 pares craneales que las recogen. ¿Cuáles son? El 7 bis, el 9 y el 10. Parte anterior de la lengua por delante de la bilingual y por detrás de la bilingual estos dos, 9 y 10. Este es el núcleo del fascículo solitario o columna aferente visceral especial. También tenemos una columna así bien larga, que es el núcleo sensitivo del trigémino, y que sería la columna aferente somática general, y esta estaría acá. Acá estaría la aferente visceral especial. Fíjense que el núcleo sensitivo del trigémino va del mesencéfalo hasta la médula. Y este es un núcleo bastante complejo, porque todas las sensaciones que trae el trigémino van a parar acá. Pero esta parte recibe los estímulos propioceptivos, la parte mesencefálica, ¿no? La parte protuberancial recibe los estímulos táctiles epicríticos, y esta parte los estímulos dolorosos. A su vez también hay una sistematización dentro de estos núcleos, donde está la parte superior, donde está la parte inferior de la cara. Si nos metemos en esto es mucho más complicado de lo que uno cree. Y también tenemos una columna que se llama aferente somática especial, que está acá, y que están representados por los núcleos cocleares y vestibulares asociados al octavo par. ¿Por qué aferente somática? Especial porque es de un sentido de una placoda, pero aferente somática, ¿por qué? Y si uno se pone a pensar, la placoda, ¿de dónde deriva? Del ectodermo. Es una placoda de ectodermo que se invagina y forma la vesícula auditiva, ¿sí? Yo esto lo puedo pensar como que esto sigue arriba del diencéfalo y telencéfalo, y también comprende el par craneal, los 2 primeros pares craneales que habíamos mencionado. Que eso ya es un poco más complicado, porque dijimos que no son nervios como cualquier otros. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a estudiar a través de distintos cortes cómo se ve esto en cortes horizontales, y eso nos va a permitir entender bien los orígenes reales de los pares craneales. Uno tiene que conocer esto. Todos estos cortes que vamos a hacer ahora tienen que salir de la deducción de esto. Uno tiene que entender que los pares craneales llevan fibras que son de muy distinto origen. No son simplemente sensitivas y motoras. También tienen fibras que llevan estímulos visceromotores, viscerosensitivos. Ya lo vamos a ver ahora. Bueno, entonces para comenzar vamos a hacer un corte a nivel del bulbo bien abajo, enseguida por arriba de la decusación de las pirámides. Y ese corte está acá. Fíjense que este corte todavía no abarca el cuarto ventrículo. Es de la parte del bulbo que está por debajo del cuarto ventrículo.
Es un corte donde el bulbo lo voy a ver más parecido a la médula. ¿Y qué columnas va a interesar ese corte? El núcleo del trigémino y este que es el núcleo ambiguo. Vamos a hacer este corte como sería. Vamos a hacerlo muy parecido a la médula. Acá tenemos las pirámides por donde corren los haces piramidales. Acá estaríamos viendo los haces piramidales. Esto está por arriba de la decusación de las pirámides, así que todavía no tenemos piramidal directo y cruzado. ¿Sí? ¿Qué otra cosa voy a ver en este corte? Vamos a hacer los núcleos de Gol y de Burdach que vimos hoy. También por ahí leen un núcleo asociado al de Burdach, que es el cuneiforme accesorio o núcleo de Monaco, que ya se lo pueden ir olvidando. Vamos a ver acá el conducto ependimario. ¿Por qué? Porque todavía no estoy a la altura del cuarto ventrículo. Tengo el conducto ependimario como lo veo en la médula. Y bueno, ¿cuáles son los núcleos que agarra este corte? El núcleo del trigémino lo voy a ver en cualquier corte, lo voy a agarrar, ¿sí? Y esto que está acá, dijimos que era el núcleo ambiguo, ¿sí? El núcleo que formaba parte de la columna branquial motriz, que inerva los músculos de origen branquial. Del núcleo ambiguo van a salir fibras que van con el espinal o accesorio, con el vago y con el glosofaringio. Pero ¿qué pasa acá? El espinal, ustedes se acuerdan que tiene dos orígenes aparentes distintos. Por un lado tiene una raíz vulvar, que es la que sale de acá, pero por otro lado tiene una raíz espinal, que venía de los niveles superiores de la médula espinal. Esto es la raíz espinal y esto es la raíz vulvar. Esto es el nervio espinal. Ese nervio espinal, así considerado, fíjense que es una cosa bastante rara porque el mismo nervio inerva musculatura de origen branquial y musculatura de origen somítico. Es raro eso. ¿Qué es lo que pasa? Esta parte del espinal está destinada a los músculos de la laringe y no se conduce con el nervio espinal. Después de un corto trayecto intracraneal, más o menos a la altura del agujero rasgado posterior, esta parte del nervio, la que viene del núcleo ambiguo, se adosa al vago. Esto se incorpora al 10, que viene acá, desde más arriba, y estas fibras del núcleo ambiguo van a los músculos de la laringe, se conducen por los nervios laringio superior y laringio inferior. Y esta parte del espinal, la raíz espinal del espinal, es la que uno ve como nervio espinal ya una vez que sale del agujero rasgado posterior. Esto es lo que va a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. El trapecio también recibe algunas fibras de los primeros nervios cervicales. Fíjense cómo el espinal es un nervio, como hablábamos al principio, es un nervio muy especial, porque tiene dos partes que son completamente diferentes. La raíz vulvar, que está destinada a musculatura de origen branquial y que no se conduce por el nervio espinal, sino que por el nervio vago, y la raíz espinal, que sí inerva músculos de origen somítico, que son el esternocleidomastoideo y el trapecio. Pero ¿qué pasa? Esto, si bien inerva músculos de origen somítico del cuello,
viene de la médula. Y esto tiene que ver con que nosotros somos mamíferos, pertenecemos a un grupo que es el de los amniotas, que son los mamíferos, los reptiles y las aves. Nosotros tenemos 12 pares craneales. Los anamniotas, que son los peces y los anfibios, tienen 10 pares craneales. Nosotros incorporamos 2 pares craneales más, que son 2 nervios raquídeos que se incorporan a los pares craneales. Por eso es que tenemos esta disposición tan especial. Bueno, borramos esto. Y vamos a hacer ahora un corte un poquito más arriba. Este corte es así. Fíjense que acá sí ya tengo cuarto ventrículo. Entonces, ¿cómo haríamos este corte? Vamos a hacer acá el cuarto ventrículo, el ala blanca interna, el ala blanca externa, la língula. Acá hacemos la oliva, acá la pirámide y más o menos lo mismo del otro lado, ¿no? Esto sería el cuarto ventrículo, esto estaría tapadito acá por la membrana tectoria, como hablamos en el teórico anterior. Esto sería la línea media. Acá tenemos también los haces piramidales. Acá tenemos la oliva, que en este corte sí ya va a pasar por la oliva, que tenía esta forma de una bolsa aplastada, abierta hacia adentro, ¿sí? Acá tenemos el haz piramidal. Y acá la oliva vulvar, porque también había una oliva menos importante en la protuberancia, también con una forma parecida. Bueno, fíjense este corte que ya va a agarrar muchos núcleos más, ¿sí? Este corte, ¿qué va a agarrar? Acá, de adentro hacia afuera, pasa por la columna somítica motriz, que es el núcleo del hipogloso que corresponde al ala blanca interna. Acá queda el mismo núcleo ambiguo que vimos en el corte más abajo. Este núcleo cardioneumoentérico, acá también lo voy a tener acá, que lo vamos a hacer en línea de puntos igual que ahí. Y dentro de las columnas sensitivas vamos a tener también acá ese núcleo sensitivo dorsal, este que estaba acá hecho con línea de puntos. Vamos a tener también acá este núcleo del fascículo solitario y vamos a tener este núcleo del trigémino que va a aparecer en todos los cortes, ¿sí? Vamos a hacerlo igual del otro lado, así me queda simétrico. Bien, ese corte que habíamos hecho antes pasaba por acá. Este pasa un poquito más arriba. ¿Se acuerdan del origen aparente de los pares craneales en el bulbo? En el surco preolivar nacía el 12. En el surco retroolivar nacía de abajo hacia arriba el 11, el 10 y el 9. ¿Se acuerdan? El corte anterior pasaba por la emergencia del 11, del espinal o accesorio. Este va a pasar un poco más arriba, entonces voy a ver salir el 10 y el 12. El 12, vamos a hacerlo de este lado, sale de acá, del núcleo. ¿Y dónde sale? Acá, en el surco preolivar, entre la pirámide vulvar y la oliva. Este es el hipogloso. Acá, en este núcleo del hipogloso que corresponde al ala blanca interna, están las motoneuronas que van a inervar los músculos de la lengua. Es el único tipo de fibras que lleva este par craneal.
El 10 ya vamos a ver que es mucho más complicado. Porque el 10, que lo vamos a hacer saliendo acá, de este lado, lleva fibras que vienen del núcleo ambiguo y que están destinados a los músculos de la faringe, del velo del paladar, a través del plexo faríngeo. ¿Se acuerdan que los músculos de la faringe los inervaba el plexo faríngeo formado por el 9 y el 10 y algunos aportes del simpático? Estas fibras del 10 son las que van a salir de acá, del núcleo ambiguo. Recuerden que la parte inferior del núcleo ambiguo estaba destinada a la laringe y que salía con el 11 y después se incorporaba al 10. Un poquito más arriba está la inervación de la faringe. ¿Qué otras fibras lleva el 10º par craneal, el vago? Lleva fibras del sistema nervioso autónomo. Estas son fibras parasimpáticas preganglionares cuyos cuerpos neuronales están acá, en este núcleo, que es el núcleo cardioneumoentérico. Y estas fibras van a estar destinadas al músculo liso del aparato respiratorio, músculo liso bronquial, del aparato digestivo y al corazón. Entonces, corazón, respiratorio y digestivo. Esta es la inervación visceromotriz. Esta columna se llamaba eferente visceral general, porque eran las vísceras de todo el cuerpo. Este núcleo representa la columna aferente visceral. Acá llegan las sensaciones viscerales y como es sensitivo, va a tener un cuerpo neuronal que va a estar ubicado en un ganglio. Ese ganglio es el ganglio inferior del 10º par craneal. El vago tiene dos ganglios, superior e inferior. El superior se llama ganglio yugular porque está en la fosa yugular y el inferior se llama plexiforme o nodoso. Más fácil en la nomenclatura internacional, superior e inferior. El inferior contiene el cuerpo neuronal de estas neuronas. Esto es la inervación visceral, motora y sensitiva. Esto que está acá es el núcleo del fascículo solitario. Acá van a parar las sensaciones gustativas que vienen de la lengua. ¿Se acuerdan que la sensibilidad gustativa de la lengua por delante de la vena lingual es recogida por la cuerda del tímpano? ¿Sí? Por el nervio facial que daba una ramita que era la cuerda del tímpano y que se conduce por el nervio lingual, rama del trigémino. Por detrás de la vena lingual, la sensibilidad gustativa es recogida por el 9 y por el 10. La parte más posterior, más chiquitita, es la parte que recoge el 10. Y esos cuerpos neuronales van a estar en el ganglio superior. Esto viene de la lengua, ¿sí? Por detrás de la vena lingual, acá. Este es el ganglio superior o yugular del 10º par craneal. Fíjense entonces que este par, el vago, lleva 4 tipos de fibras. Estas que son las fibras motoras para la faringe, estas que son las fibras viscerales motoras del núcleo cardioneumoentérico para vísceras de todo el cuerpo, estas que son fibras sensitivas de dos tipos, sensitivas viscerales que están en el ganglio inferior o nodoso o plexiforme, y estas que son las fibras que llevan las sensaciones gustativas de la parte posterior de la lengua, detrás de la vena lingual, y cuyo ganglio es el ganglio superior o yugular. Son 4 tipos de fibras que lleva el nervio vago. Y en realidad hay más.
algunas fibras terminan incluso en el núcleo del trigémino, en el núcleo espinal, que es en la parte de abajo. Por eso esto es un resumen de todo esto, que es mucho más complicado. Entonces borramos esto y vamos a hacer ahora un corte un poco más arriba. Ese corte un poco más arriba pasa por acá. Y ese corte me va a interesar prácticamente los mismos núcleos que el de más abajo. Nada más que acá tenemos la emergencia del 9. Con este corte vimos el 11. Con este corte vimos el 10. Con este vamos a ver el 9. Acá seguimos viendo el núcleo del hipogloso. Acá tenemos el núcleo ambiguo. Acá tenemos la columna vísceromotriz o eferente visceral general. Pero fíjense que acá abajo este núcleo era el núcleo cardioneumoentérico y acá arriba es el núcleo salival superior. Es la misma columna continua, pero acá es un núcleo y acá es otro. Y dentro de los núcleos sensitivos, ¿qué tenemos? El mismo núcleo sensitivo dorsal del vago, que acá a veces se le llama núcleo redondo, pero es más o menos lo mismo. Son las aferencias viscerales generales. Tenemos también el núcleo del fascículo solitario, y tenemos siempre el núcleo del trigémino, que lo vemos en todos los cortes que hagamos, vamos a agarrar seguro ese núcleo. Bueno, acá vamos a ver, a esta altura del corte, vamos a ver acá saliendo el glosofaringio, ¿sí? Y el glosofaringio lleva también 4 tipos de fibras, igual que el 10. ¿Cuáles son? Estas son fibras del núcleo ambiguo, y que van a los músculos de la faringe a través del plexo faríngeo, ¿sí? Las del glosofaringio están destinadas principalmente al músculo estilofaríngeo y constrictor superior. Pero no hace falta. Ustedes digan, toda la inervación de la faringe la da el plexo faríngeo 9 y 10 y con algunos aportes del simpático. Esto que está acá, ¿qué era? La columna visceromotriz. Fíjense, acá teníamos el cardioneumoentérico, acá tenemos el salival inferior. Este es el núcleo salival inferior. Acá tenemos las neuronas parasimpáticas preganglionares que están destinadas a la glándula parótida. Estas fibras salen con el nervio glosofaríngeo y se conducen por el nervio de Jacobson. ¿Se acuerdan que el nervio de Jacobson ingresaba a la caja del tímpano por un agujerito muy chiquitito en el piso de la caja del tímpano? Ahí daba 6 colaterales, que eran los nervios petrosos. Hay una que es el petroso profundo mayor, que después se anastomosa con el petroso superficial mayor, y terminan en el ganglio óptico. El ganglio óptico es un ganglio que estaba situado abajo del agujero oval. Ahí sale el nervio maxilar inferior y en la cara interna del nervio está el ganglio óptico. Cuando el nervio maxilar inferior sale, ahí enseguida da todas sus ramas. Una de esas ramas es el aurículo temporal. Estas fibras que hacen sinapsis en el ganglio óptico, ojo que estos son ganglios del sistema nervioso autónomo, son ganglios que tienen sinapsis, no son ganglios como los otros derivados de la cresta neural, esto también, que tienen el cuerpo neuronal de la neurona pseudobipolar. Son ganglios donde hay sinapsis de neuronas preganglionares, que son estas, hacen sinapsis con neuronas postganglionares.
¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo iba esto? Estas fibras salen con el glosofaringeo, se conducen por el nervio de Jacobson, el nervio petroso profundo mayor, llegan al ganglio óptico, hacen una sinapsis acá y con el nervio aurículo temporal va a la glándula parótida. Estas fibras son las que llevan la inervación que hace segregar saliva a la glándula parótida. ¿Se acuerdan cuando vimos parótida? Que dijimos está inervada por el nervio aurículo temporal. Sí, pero las fibras no son del trigémino. El aurículo temporal es una rama del maxilar inferior. Las fibras vienen de acá. Son fibras parasimpáticas. Bien, ¿qué otras fibras lleva el glosofaringeo? Dentro de las fibras sensitivas tenemos fibras que vienen acá. Estas son fibras que transmiten estímulos principalmente del seno carotídeo, ¿sí? Que intervienen en reflejos vasomotores. Estas fibras tienen sus cuerpos neuronales en los ganglios petrosos. Son unos gangliecitos que están en la base del cráneo, que tienen un nombre horrible, el ganglio de Anders y de Ehrenreiter, que se lo pueden ir olvidando. Ganglios petrosos, ahí están los ganglios que contienen los cuerpos de estas neuronas. ¿Y qué me falta? Este que es el núcleo del fascículo solitario. Acá también hay neuronas que recogen estímulos gustativos de acá, de la lengua, atrás de la vena lingual, y cuyos cuerpos neuronales también están en esos mismos ganglios petrosos. Son dos gangliecitos chiquititos que están en la base del cráneo, incluso hay una fosita en el hueso temporal, que a veces esos ganglios no tienen tanta expresión anatómica, a veces algunos ganglios se pueden reconocer, otros no. Estos son los 4 tipos de fibras que lleva el nervio glosofaríngeo. Fíjense que los núcleos son los mismos que abajo. Nada más que acá tienen otro destino la fibra, pero los núcleos de origen son más o menos los mismos. Borramos esto. Y vamos ahora a hacer un corte acá. Y en este corte, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver principalmente el sexto par, el séptimo par, y podríamos ver también el octavo par. Este eran los núcleos de la columna aferente somática especial. Es muy difícil que un corte justo agarre los núcleos que uno quiera, ¿no? A veces uno los cortes no lo hace tan fiel a la realidad, pero para poder representar bien el origen real de los pares craneales hay que más o menos buscarle un corte exacto que agarre todos los núcleos y eso no siempre es posible. Vamos a hacer lo mismo que hoy, pero acá vamos a hacer el cuarto ventrículo un poco más amplio, porque fíjense que este corte pasa justo por arriba del surco bulboprotuberancial. Ya es protuberancia y ya es en la parte más amplia del cuarto ventrículo, mucho más que los cortes anteriores. Este corte ya es la protuberancia. Acá tenemos todas esas fibras transversales de la protuberancia. Y acá, que siempre teníamos la vía piramidal, que corría por la parte anterior del tronco del encéfalo, en el mesencéfalo formaba los pedúnculos cerebrales. Acá, en la protuberancia,
esos haces piramidales están separados entre estas fibras protuberanciales. Bueno, ¿qué núcleos interesa este corte? Columna somítica motriz, acá en la eminencia teres. Esto es el núcleo del sexto par. Columna branquial motriz, que acá abajo era el núcleo ambiguo, acá va a ser el núcleo del séptimo par, que inerva los músculos derivados del segundo arco branquial. Columna visceromotriz o eferente visceral general, que acá abajo agarraba el núcleo cardioneumantérico, acá agarraba el salival inferior y acá agarra el salival superior y el lácrimo muconasal. Entonces tenemos dos. Y en cuanto a los núcleos sensitivos, tenemos acá este, que era el núcleo del fascículo solitario, este que era el núcleo del trigémino, que le íbamos a encontrar en todos los cortes, y acá los núcleos cocleares y vestibulares, que le vamos a decir cocleares y vestibulares, pero son varios. Son dos cocleares, dorsal y ventral, y tres vestibulares, y los vamos a englobar como núcleos cocleares y vestibulares. En esta mitad del corte vamos a representar los orígenes reales de los pares craneales 6 y 8, y acá del 7, que es el más complejo. El octavo par craneal tiene estos núcleos donde llegan las neuronas, cuyos cuerpos están en los ganglios de Corti para la porción coclear y de Scarpa para la porción vestibular. Estos transmiten distinta información al sistema nervioso central. El octavo par o nervio estatoacústico tiene una parte coclear que lleva la información que llega de la cóclea auditiva, y que el ganglio es el ganglio espiral de Corti. Y el nervio vestibular, cuyas neuronas están en el ganglio de Scarpa o ganglio vestibular, lleva información que tiene que ver con el equilibrio. Esa parte la vamos a ver cuando nos ocupemos de vías cocleares, vestibulares y de oído. El sexto par, que está destinado al músculo recto externo o recto lateral del ojo, del globo ocular, mejor dicho, representa la columna somítica motriz, que más abajo era el núcleo del hipogloso, acá es el núcleo del sexto par. ¿Se acuerdan en el surco bulbo protuberancial que él hacía 6, 7, 7 bis y 8? Bueno, acá tenemos el 6 y el 8. Acá vamos a hacer el 7 y el 7 bis, que son bastante más complejos. El séptimo par craneal, que es el nervio facial, está formado por fibras motoras que vienen de acá, del núcleo motor del facial, que salen con el nervio facial y van a inervar los músculos derivados del segundo arco, que son los músculos de la mímica y algunos otros músculos, como por ejemplo el músculo del estribo, músculos que derivan del segundo arco branquial. Estos núcleos salival superior y lácrimo muconasal contienen neuronas parasimpáticas preganglionares que van a inervar las glándulas submaxilar o submandibular y sublingual y las glándulas de la mucosa nasal. Este núcleo, que es el lácrimo muconasal, hace esto. Salen estas fibras con el nervio facial, corren por el nervio petroso superficial mayor, se anastomosan después con el petroso profundo mayor y llegan al ganglio efenopalatino.
¿Se acuerdan cómo se llamaba esa anastomosis entre los dos petrosos mayores? El nervio ovidiano. Este es el nervio ovidiano que termina en el ganglio efenopalatino. El ganglio efenopalatino hace sinapsis con otra neurona, que es la neurona postganglionar, y que están destinadas a la glándula lagrimal y a las glándulas de la mucosa nasal. Por eso, lácrimo-muconasal. ¿Qué es lo que pasa con este núcleo? El núcleo salival superior. El núcleo salival superior también contiene neuronas parasimpáticas preganglionares. Y esas neuronas parasimpáticas preganglionares salen con el nervio facial y estas corren por la cuerda del tímpano. Y de la cuerda del tímpano, ¿se acuerdan que la cuerda del tímpano se anastomosaba con el nervio lingual? Y corren con el nervio lingual hasta llegar a unos ganglios que son los ganglios submaxilar y sublingual, donde está la neurona postganglionar destinada a la glándula submaxilar o submandibular y a la glándula sublingual. Esta inervación lleva a la inervación parasimpática que estimula la secreción en estas glándulas. ¿Y qué me queda? Este es el núcleo del fascículo solitario, el mismo núcleo que en los dos cortes anteriores dijimos que recibía las fibras gustativas de la parte posterior de la lengua, con el 9 y con el 10. Acá, este núcleo recibe las fibras gustativas de la parte anterior de la lengua, por delante de la B lingual. Esas fibras gustativas llegan con la cuerda del tímpano y el cuerpo de estas neuronas, ¿dónde está? En el ganglio geniculado. Esto que está acá es el 7 bis. A partir del ganglio geniculado, el 7 bis y el 7 corren juntos, como el facial. El 7 bis es la parte sensorial del facial, la que transporta los estímulos gustativos de la parte anterior de la lengua. Borramos esto. Y vamos a hacer otro corte más. Este otro corte es para ver el quinto par. Ya no se preocupen que estos cortes que vienen ahora son muy fáciles porque acá tengo un montón de núcleos distintos. Acá son más fáciles. Este corte es un corte también protuberencial pero más alto. Entonces hacemos el cuarto ventrículo un poquito más chico que hoy. Esta es la línea media, esta es la protuberancia. Y acá vamos a ver solamente dos núcleos. ¿Cuáles son? Este, que corresponde a la columna branquial motriz, que abajo era el del facial, más abajo era el núcleo ambiguo, acá es el núcleo del trigémino motor, porque el trigémino es mixto. Y acá vamos a hacer ese núcleo largo, que lo vimos y lo vemos en todos los cortes que hay del tronco del encéfalo, porque va del mesencéfalo a la parte superior de la médula, que es el núcleo sensitivo del trigémino. ¿Dónde nacía el trigémino? En la cara anterolateral de la protuberancia, ¿no? Acá van a estar los cuerpos neuronales de las neuronas destinadas a los músculos del primer arco branquial. Músculos masticatorios y algún otro músculo por ahí. Miloioideo, vientre anterior del digástrico, músculo del martillo, todo lo que derive del primer arco. Estas fibras corren por el nervio maxilar inferior o mandibular. Y acá, estas fibras sensitivas son fibras
que tienen sus cuerpos neuronales en el ganglio de Gasser. Yo acá represento una sola, pero en realidad yo tendría que hacer un montón de neuronas, ¿sí? Y hay un contingente que viene de acá para arriba, trayendo la sensibilidad de la cara, de acá para arriba es del nervio oftálmico. Este sector, entre el ojo y la comisura de la boca, viene con el maxilar superior o maxilar. Y de la comisura de la boca para abajo tenemos el nervio maxilar inferior o mandibular. Todas estas fibras sensitivas vienen a este núcleo sensitivo del trigémino. Esto sería el nervio trigémino. Borramos esto y ahora hacemos un corte acá. Un corte mesencefálico bajo a la altura de los tubérculos cuadrigéminos posteriores. Y en este corte, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el cuarto par. ¿Qué vamos a hacer en este corte? En este corte tenemos los tubérculos cuadrigéminos posteriores y adelante los pedúnculos cerebrales separados por el espacio perforado posterior, ¿no? ¿Se acuerdan? Acá el cuarto ventrículo ya no lo tengo más. Tengo el acueducto de Silvio. Y este sí estaba abierto. A diferencia del conducto ependimario, por acá circula líquido cefalorraquídeo. ¿Qué vamos a ver en este corte? Bueno, como siempre, el núcleo sensitivo del trigémino, que estaba siempre, y esto que está acá es la columna somítica motriz, que corresponde al núcleo del patético, del cuarto par craneal. ¿Qué tenía de raro el cuarto par craneal? El cuarto par craneal es el único par craneal que tiene un origen aparente dorsal. Las fibras nacen acá. ¿Se acuerdan de que acá había... Todo esto estaba tapado por la válvula de Vieussens y acá tenía el frenillo de la válvula de Vieussens y a ambos lados del frenillo nacía el patético. El patético nace ahí y además tiene otra cosa rara. Es el único par craneal con origen cruzado. ¿Qué quiere decir eso? Que el patético derecho nace el núcleo izquierdo y viceversa. Hacen esto. Esto es el patético y esto está destinado al músculo oblicuo mayor. En este corte también podemos mencionar que acá tenemos los pedúnculos cerebrales por donde corren los haces piramidales y podemos hacer acá un grupo de neuronas que contienen melanina y que forman la sustancia negra del mesencéfalo. Estos que están acá corresponden a los haces piramidales. Y por último, vamos a hacer un corte acá que interesa los núcleos del tercer par. Es lo mismo, nada más que este corte es a nivel de los tubérculos cuadrigéminos anteriores. ¿Sí? Acá tenemos el acueducto de Silvio, tenemos también la sustancia negra del mesencéfalo, acá tenemos los haces piramidales que corren por el pedúnculo cerebral. Y vamos a hacer los núcleos de la columna somítica motriz, que es el núcleo motor del tercer par, y este núcleo que tenemos acá afuera, que es el núcleo de la columna eferente visceral general. ¿Se acuerdan que yo les dije que era el núcleo pupilar o núcleo de Edinger-Weitfeld? Este núcleo contiene neuronas preganglionares parasimpáticas destinadas a los músculos intrínsecos del ojo, que vamos a ver que son el músculo de la acomodación, que tiene que ver con los movimientos del cristalino para acomodar la visión de cerca o de lejos,
y con el músculo que contrae la pupila, por eso se llama núcleo pupilar. ¿Dónde nacía el tercer par craneal? ¿Se acuerdan que dijimos que era en el espacio perforado posterior? El tercer par craneal sale así. Las fibras que vienen del núcleo motor destinadas a los músculos extraoculares van a todos los músculos extraoculares, menos el oblicuo mayor y el recto externo, que eran los que inervaba el patético y el motor ocular externo. Y estas fibras, que son las fibras parasimpáticas, ¿a dónde van? Estas fibras van a llegar a un ganglio que es el ganglio ciliar. El ganglio ciliar vamos a ver que tiene dos raíces, esta que es la raíz parasimpática y otra que es la raíz simpática. De acá van a salir otras neuronas que son las neuronas postganglionares que van a llegar al globo ocular mediante los nervios ciliares cortos se llaman y van a inervar el músculo constrictor de la pupila y el músculo ciliar, que es el músculo de la acomodación, el músculo que cuando se contrae tira de la zónula y hace que el cristalino se haga más convexo. Y ya que estamos, vamos a mencionar la otra inervación del globo ocular autonómica, la inervación simpática, que está dada por el sistema simpático. Esta es la parasimpática. El simpático inerva el músculo dilatador de la pupila. Y esa inervación simpática llega desde el núcleo ciliospinal de Budge, se llama, que es un núcleo que está en la parte superior de la médula torácica, ahí donde está el sistema simpático central, y llega a través del simpático, y esta es la raíz simpática, esta es la parasimpática del ganglio ciliar. Y acá atraviesa el ganglio ciliar y llega hasta el músculo dilatador de la pupila. Este es el nervio ciliar corto y este es el nervio ciliar largo. Esta es la inervación autonómica del globo ocular. Esta es para el constrictor de la pupila y para el músculo de la acomodación, el músculo ciliar. Y este es para el dilatador de la pupila. Bueno, con esto terminamos los cortes para ver los núcleos de los pares craneales. ¿Esto es todo lo que hay en el tronco del encéfalo? No, hay un montón de cosas más. Algunas son importantes y otras no. Por todo el tronco del encéfalo van a correr vías ascendentes y vías descendentes de las cuales nos vamos a ocupar oportunamente. Tenemos también algunos núcleos grises que no están tan estrechamente ligados a los pares craneales y que los vamos a mencionar, pero nos vamos a detener un poco más cuando hablemos de las diferentes vías. Por ejemplo, en el mesencéfalo tenemos los tubérculos cuadrigéminos, anteriores y posteriores, que tienen que ver con la vía auditiva y con la vía óptica. En el mesencéfalo también habíamos mencionado a la sustancia negra del mesencéfalo, que tiene que ver con el control del movimiento. Tenemos otro núcleo en el mesencéfalo también asociado al movimiento, que es el núcleo rojo. No es tan importante que lo retengan. Habíamos mencionado en el bulbo la oliva vulvar, que es un núcleo que recibe aferencias de múltiples zonas del sistema nervioso y manda eferencias principalmente al neocerebelo. Tenemos una oliva protuberancial, que también la vamos a mencionar cuando hablemos de alguna de las vías. Y nos vamos a detener un poquito más en lo que es la formación reticular. La formación reticular se llama así porque es como un retículo, como una red, que son vías polisinápticas complejas formadas por muchas neuronas y que forman como una red en el medio de todos estos núcleos y de las vías ascendentes y descendentes que pasan por acá. Tienen núcleos propios que tienen nombre, mediano, paramediano, que no es tan importante que lo sepan, pero sí tengan el concepto de que la formación reticular es como una red que se extiende en todo el tronco del encéfalo y que recibe múltiples aferencias y envía múltiples eferencias también,
y tiene varias funciones. La función quizá más conocida sea la del control del sueño y de la vigilia. Hay una alternancia entre cuando uno duerme y cuando uno está despierto, que eso tiene mucho que ver con la formación reticular. También tiene que ver con el control de las motoneuronas que están en el asta anterior de la médula. Vamos a ver que también existe un haz que se llama retículo espinal, y también tiene otras funciones relacionadas con el movimiento y muchas otras funciones más. Y además de todos estos núcleos, tenemos vías de asociación que son propias del tronco del encéfalo. Yo les voy a mencionar dos. La cintilla longitudinal posterior, que asocia, comunica los distintos núcleos de los oculomotores con otros pares craneales, como por ejemplo el espinal, y tiene que ver con la coordinación de los movimientos oculocefalógiros. Y también hay otra vía de conexión entre distintos núcleos que la van a ver como fascículo de Jules o longitudinal posterior, que conecta núcleos hipotalámicos con núcleos vegetativos de los pares craneales. Las funciones de estas vías son más complicadas y nosotros no se las vamos a exigir. Esto creo que es lo más importante. Cuando uno habla del tronco del encéfalo, lo más importante es entender el origen real y el origen aparente de los pares craneales. Bueno, y con esto damos por terminada la clase teórica sobre configuración interna del tronco del encéfalo. Nos vemos en los siguientes teóricos. Buenas tardes a todos.